Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, entraron en sus barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. El Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida. Y cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. ¿Como el arca de Noé? El viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos. Ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Venid, niños, oremos. Oh, Padre, te alabamos y agradecemos. Y ¡Hemos llegado! ¡Es la tierra prometida! Señor, nos humillamos ante ti y te damos gracias por la multitud de tus tiernas misericordias para con nosotros. Por medio de la fe todas las cosas se cumplen, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Recuerden que esta clase es un recurso para su estudio de Ven, Sígueme de manera personal y familiar. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar los capítulos de Éter 6 al capítulo Éter 11, o sea, todos estos capítulos. Esta clase la veremos desde mañana 18 de noviembre hasta el próximo 24 de noviembre. Espero que ustedes puedan aprovecharla y puedan
descubrir muchos principios importantes del Evangelio que sobre todo pueden aplicar a su vida. Antes de empezar, les recuerdo que todos los domingos en las noches me pueden buscar en las redes sociales. Comparto con ustedes la charla dominical con mi hija Liz. Muy bien, mis queridos hermanos, entremos en materia de una vez. 100 años después de que los jareditas fueron destruidos, o sea, toda esta nación, los nefitas descubrieron su civilización. Entre esas ruinas había un escrito misterioso, planchas de oro puro que contenían grabados y que lógicamente estaban llenos de historia. Los nefitas querían saber y estaban sumamente deseosos, según nos dicen las escrituras por allá en Mosía 8, de saber qué contenían esas planchas. Hoy en día, ustedes y yo tenemos un compendio de todo ese registro que se llama el libro de Éter. Eso que hablamos por allá en Mosía, hermanos, de esas 24 planchas, es este libro de Éter, este compendio. Cuando los nefitas leyeron esto, se llenaron de pesar por la destrucción de los jareditas, semejante tragedia, como cuando nosotros leímos ahora en Mormón la destrucción del pueblo nefita. Así nos sentimos de compungidos y me imagino que así se sintieron ellos de tristes al saber la historia de destrucción de este pueblo. No obstante, estas planchas les dieron mucho conocimiento acerca de Dios y eso los llevó al regocijo. Nosotros, en todo esto que vamos a estudiar, mis queridos hermanos, también podemos encontrar muchos momentos de tristeza, pero yo he querido, sobre todo, concentrarme en tal vez dos partes. Las personas buenas que hay en el libro de Éter, a pesar de las circunstancias difíciles, trágicas y pecaminosas en las que cayó la nación. Y seguramente vamos a hablar un poco acerca de las combinaciones secretas y de todo lo que ellas causan y el mal que causan a las naciones. Bueno, Moroni escribió justamente que es para sabiduría de Dios que se nos muestren todas estas cosas, que el libro de Mormón haya salido y que permita el Señor que nosotros lo recibamos. De hecho, el propósito es que se elimine el mal y que llegue el día en que Satanás no tenga poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Algo así como previo al milenio, mis amados hermanos, que es cuando Satanás será atado y no tendrá poder para tentar o hacer pecar a los hombres. También Moroni nos hace un recuento del viaje de los jareditas a lo ancho de los océanos hasta la tierra prometida. También vamos a hablar un poco de eso. Después Moroni resume reinados de varias generaciones de reyes. Este es un libro bastante extenso, condensado en unas pocas páginas, contrastando los periodos de rectitud con los periodos de generación, de iniquidad. Vamos a hablar de esos reyes, vamos a hablar un poquito de esas personas. De hecho, Moroni descubrió muchas similitudes, muchas semejanzas entre los jareditas y su propio pueblo, el pueblo nefita, que es lo que nosotros podemos hacer, mis amados hermanos, también al leer este libro de Éter, al leer esta historia de los jareditas. Podemos encontrar muchas similitudes entre esas personas y nosotros, entre esa sociedad y nosotros. Bueno, todos esos ciclos de orgullo, enemistad, iniquidad, destrucción, luego humildad, todos esos ciclos se repiten, ¿sí? Moroni los ve. De hecho, ve el comparativo entre esas dos naciones, la jaredita y los nefitas, su propio pueblo que acababa de ser destruido hace apenas un corto tiempo. Él destaca el grave peligro que vivimos nosotros en esta época, cuando permitimos que el orgullo invada nuestra sociedad y que las combinaciones secretas, oigan esto hermanos, tomen el control de nuestros países, de nuestras naciones. Tanto la civilización nefita como la civilización jaredita ponen de relieve, hermanos, la verdad eterna de la ley de la cosecha o la ley de la causa y del efecto. Lo que tú siembras, eso recoges. Si haces una cosa, tienes que esperar la consecuencia de esa acción. Eso sucedió con estas dos naciones. También vamos a aprender lógicamente que el seguir al Señor trae mucha felicidad, mientras que el apartarse de Él pues trae sufrimiento y destrucción. Muy bien, mis hermanos y hermanas, veamos primero esta parte que es bien interesante, que se encuentra en el capítulo 6. Aquí vemos la descripción de cómo el Señor nos ayuda a pasar por los difíciles viajes de la vida. De hecho, yo me atrevería a decir que la misma vida
es un viaje. Entonces el Señor permite que nosotros seamos guiados en este viaje mortal. Y seguramente vamos a encontrar perspectivas espirituales que podemos comparar nuevamente, como dice en 1 Nefi 19, aplicando todas estas enseñanzas a nosotros mismos. Podemos ver cómo el océano que pasaron los jareditas en sus barcos es muy parecido al océano de dificultades que nosotros pasamos en la vida. Y me gustaría preguntarles, de hecho, de una vez, ¿cómo el Señor les ha iluminado a ustedes, hermanos, en momentos de oscuridad? Porque todos pasamos momentos de oscuridad difíciles en la vida, momentos de temor, momentos de incertidumbre. ¿Qué ha hecho el Señor por ustedes para iluminarles el camino? Me gustaría, si es posible, que ustedes puedan compartir con nosotros, con todos nosotros aquí en los comentarios de esta clase, cómo el Señor ha alumbrado su vida. Y también, si pueden, busquen similitudes entre esa luz del Señor y la luz que les da hoy en la vida. Ahora, miren que los jareditas hicieron unos barcos, ¿no? Como unas naves que se sumergían en el agua y salían y tomaban el aire. Bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué similitudes de esos barcos hay en su vida? ¿Cómo el Señor ha proveído naves para llevarlos por el trasegar, por las dificultades que presenta esta vida terrenal y también por el regocijo que ella misma trae? ¿Cómo los vientos representan la mano del Señor en su vida? Y me gustaría también que pudieran pensar, ¿qué aprenden de estas acciones, de toda esta historia jaredita, antes de que entremos a leerla? Y cómo el Señor, incluso hoy día, está guiando su vida, mis amados hermanos. Piensen en eso. Recuerden esto, y es un consejo de maestro y de hermano. Las Escrituras, hermanos, son para que nosotros nos internemos en ellas, para que no leamos estos capítulos o estas letras, estas hojas escritas, y digamos como, wow, pobrecitos ellos, sino que más bien nos pongamos en su lugar y pensemos qué debemos y qué no debemos hacer. Pues muy bien, quiero leer unos versículos que seguramente nos van a ayudar. Primero, quiero ir al versículo 3. Miren esto tan profundo que se nos enseña aquí, un principio sobre la luz. ¿Cada cuánto hablamos de la luz cuando hablamos del Evangelio? Bueno, miremoslo aquí. Y así hizo el Señor, que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Este versículo por sí solo podría pasar desapercibido. Bueno, el Señor tocó las piedras, hizo que brillaran y así pues no estuvieron en la oscuridad. Pero queridos hermanos y hermanas, estas piedras, esta luz, como todas las cosas que hay en las Escrituras, debemos buscarle semejanzas. Y ellas son un simbolismo de Cristo. Nuestro Salvador mismo es la luz que brilla en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz y la verdad. Él alumbra todo lo que toca. Por la luz de Él, nosotros podemos vivir en esta tierra. Dicen Doctrina y Convenios que Él es la luz, que es el sol y la luz del sol. Es su poder, su inteligencia, la que permite todas estas cosas. De hecho, me gustaría compartir con ustedes unos versículos en Doctrina y Convenios 88 para que reforcemos este concepto tan interesante que tiene que ver con la luz y que a veces, hermanos, por la rapidez con que leemos las Escrituras o porque no analizamos mucho, pasamos por alto. Cuando un hombre o una mujer se acercan a la luz, su vida resplandece. Cuando un hombre o una mujer se alejan de la luz, pues inicia su vida a entrar en oscuridad. ¿Cuál sería nuestra posición en este momento? ¿Cuál sería nuestra situación en este momento, mis queridos hermanos? Miren lo que dice aquí en Doctrina y Convenios 88. Voy a leer desde el versículo 5 más o menos hasta el versículo 13. Y esta gloria es la gloria de la iglesia del primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo su Hijo, quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por arriba y por debajo, por lo que comprendió todas las cosas. El concepto de comprensión, que es contener. Comprender es contener todas las cosas. Jesucristo pasó por arriba de todo y por debajo de todo, contuvo todas las cosas. Este principio ya lo hemos visto varias veces en clase. Su luz contiene y cubre todas las cosas. Donde hay oscuridad,
La luz de Jesucristo llena y nos permite pues a nosotros tener la visión, poder ver las cosas con claridad. A fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad, la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y es la luz del sol y el poder por el cual fue hecho, lo que hablaba hace un ratito. Como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha. Como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas. Hermanos, nosotros no podemos menospreciar el hecho de que Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, es luz. La luz es el reflejo, o más bien es el simbolismo, o es el elemento que representa más poderosamente el poder de Dios. Valga el pleonasmo aquí, más poderosamente la virtud de Dios, su capacidad de llegar a nosotros y darnos cosas. Con esta luz todas las cosas son creadas. Miren lo que dice aquí, versículo 9. Como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas. Lo estoy repitiendo. Y la tierra también, y el poder de ella. Sí, la tierra sobre la cual estáis. Hermanos, es la luz de Cristo, el poder de Cristo, el que permitió que se creara esta tierra. Y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica nuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios, para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. La luz es el poder. La luz es el poder de Dios. Estas piedras que el hermano de Jared le presentó al Señor fueron dadas para dar luz a los hombres, a las mujeres y a los niños que iban a cruzar este océano, que iban a cruzar este abismo de aguas, digámoslo así. El Señor asimismo nos brinda a nosotros luz para guiarnos a través de la oscuridad de esta vida terrenal. Ninguno de nosotros, hermanos, debe sentirse solo o afligido. Nuestro camino está iluminado. Nosotros podemos acercarnos a esa luz. Miren, podrían decir ustedes tal vez, bueno, hermano Walter, pero yo no siento esa luz. Profetas, apóstoles, el camino se va marcando con pequeñas lámparas que van guiándonos y van permitiendo que nosotros oigamos el consejo del Señor y seamos impulsados por el Espíritu a seguir esa senda que se va iluminando a veces, es real, de a poco. Hermanos, hace muchos años, creo que fue presidente Boyka Packer quien dijo que cuando uno en la noche prende un automóvil, un auto o un carro y arranca un camino, uno no necesita ver todo el camino, sino que la luz alumbre 5, 6, 10 metros, porque con esa luz uno puede ir transitando ese camino que está lleno de oscuridad. Así es con la luz de Cristo, hermanos. Esa es la luz que nosotros también podemos tener y que nos ilumina el camino cuando tenemos la disposición de seguir esa luz. La hermana Ardeth G. Cobb, que fue presidenta general de las mujeres jóvenes hace un tiempo, dio este consejo. Escuchen este consejo tan hermoso. Ustedes llevan la luz en su interior. Pueden resplandecer en la oscuridad. Pueden iluminar el mundo, ayudar a disipar las tinieblas. Ustedes pueden establecer la diferencia. Y entonces recuerdo aquí una pequeña historia que apareció alguna vez en una leona de un niño que por allá en Londres, en los años X, hace muchos años, salió porque tenía que ir hasta el puerto en la madrugada con una pequeña lámpara. Y entonces él con su lámpara iba caminando. Esa luz le servía para ver los pasos hacia dónde iba. En la medida que iba caminando y se iba acercando hacia el puerto, él oía pasos detrás de él. Cuando llegó al lugar, con la luz alumbró hacia la parte de atrás, hermanos, y vio muchas personas que lo estaban siguiendo, que aprovecharon su pequeña luz para guiarse y también llegar al puerto. La luz está en nuestro interior. Es la luz de Cristo la que ilumina todas las cosas, pero también es la luz que está dentro de nosotros. Bien dijo el Señor, ¿no?
No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Qué buena cita esta de la hermana Cap. Me gustó mucho una parte que dice que el pueblo de Jared y de su hermano cantaban alabanzas al Señor aún en medio de las profundidades del agua. Entonces, en Éter 6, en el versículo 9, nos habla acerca justamente de esto, de eso que ellos alababan y cantaban, hermanos. Este versículo me encanta porque a veces nosotros pasamos por alto lo que son los himnos de la iglesia, las canciones de la iglesia. Miren lo que dice esto aquí. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Qué hermoso esto, queridos hermanos, porque a veces a nosotros, y lo digo con mucho respeto, parece que nos doliera un poquito la boca para cantar los himnos del Señor. Como que no cantamos en nuestras reuniones, como que susurramos. La canción de los justos es una oración para el Señor y será contestada con una bendición sobre su cabeza. La primera presidencia escribió, ustedes lo encuentran en sus himnarios verdes, diciendo lo siguiente sobre el poder inspirador de la música. Los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras. Miren esto, hermanos. Los himnos nos inspiran, nos llevan a hacer buenas obras. Qué interesante. Fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe. Nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. ¿Quién no ha llorado? Con asombro me da. ¿Quién no ha reconocido la grandeza del Señor con el himno número 2, la partitura número 2, el Espíritu de Dios? Y así, hermanos. Y miren esto que dice la primera presidencia. Los himnos nos dan ánimo, valor y el empuje para que actuemos correctamente. Nos llenan el alma de pensamientos celestiales y nos dan paz espiritual. ¿Cuál es su himno favorito? Si quieren, colóquenlo aquí. ¿Cuál es el himno que ustedes al cantar sienten todo esto, hermanos? Que son inspirados a arrepentirse, a hacer buenas obras, que fortalecen su testimonio y su fe y que los consuelan cuando han estado tristes o desesperados. Por favor, coloquen cuál es su himno favorito en este momento. Todo eso lo hacen los himnos, hermanos. Cantemos alabanzas al Señor. Cantemos en las reuniones sacramentales. Yo hablaba hace unos días en un club de lectura que a veces el cantar, como nos enseñan los profetas, tiene que ver con la alabanza. No es un concurso de música para saber quién canta más alto o quién canta mejor. De hecho, creo que de muchas personas en la iglesia yo he llegado a saber que no son los mejores cantantes, pero por la forma en que cantan los himnos, sí reconozco que realmente aman al Señor. Creo que aún en esas pequeñas cosas, en esas reverencias sagradas, como enseñó el elder Patrick Kiron, ¿sí?, que somos reverentes de manera gozosa cuando cantamos himnos, aún ahí se ve cómo adoramos al Señor. Es hora que no susurremos más los himnos, que cantemos. Nadie va a decir nada de nuestra voz. Nadie va a decir nada de nuestra voz. Muy bien, hay un tema interesante aquí que se repite en el libro de Éter y en este capítulo 6 y que se repite en otras partes del libro de Mormón. Miren, el versículo 12 dice lo siguiente. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Ya llegaron a la tierra prometida. Ya pasaron el mar y todo esto. Y al pisar sus pies la playa de la tierra prometida, las playas de la tierra prometida, se postraron. O sea, se pusieron de rodillas, sus rostros contra el piso, sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Qué bendecidos somos cuando el Señor responde a nuestras oraciones, cuando nos salva de cosas terribles, y entonces podemos sentir
sus tiernas misericordias. Pero a veces, hermanos, sentimos sus tiernas misericordias cuando vemos el dolor de otros. Y también cuando vemos cómo en medio de ese dolor el Señor pone su mano y bendice. De hecho, el libro de Mormón, por allá en el primer capítulo de Nefi 1, en el versículo 20, Nefi mismo dice: pero he aquí, yo Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. La misericordia, al igual que la luz, es una combinación de poder. Cada virtud que Dios emana, que de Él emana y llega a nosotros, y nosotros la atesoramos con fidelidad, con honradez y con amor en guardar sus mandamientos, se hace un arma de poder en nosotros, incluso como dice Nefi, hasta tener el poder de librarse. ¿Librarse de qué, hermanos? Pues ya que estamos hablando de la luz, librarnos de la oscuridad. Ya que estamos hablando de la destrucción de esta nación jaredita, pues librarse de la iniquidad. Ya que vamos a hablar de las combinaciones secretas, librarse del mal que otros traen a nuestra vida. El elder David Abernathy, del Quórum de los 12 Apóstoles, describió estas entrañables misericordias del Señor. Hablando de esto que dice Nefi y también que dice aquí Éter, dice: yo testifico que las entrañables misericordias del Señor son reales y que no ocurren al azar ni por casualidad. Muchas veces la hora exacta en la que el Señor muestra sus entrañables misericordias nos ayuda tanto a discernirlas como a reconocerlas. Las entrañables misericordias del Señor son las sumamente personales e individualizadas, o sea, solo para mí, bendiciones, la fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, la amorosa bondad, el consuelo, el apoyo y los dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo por causa de Él y por medio de Él. ¿En qué momento tú has sentido esas entrañables misericordias del Señor? Bueno, si quieres, compártelo con nosotros. Verdaderamente, el Señor acomoda sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Una de las maneras por las que el Salvador viene a cada uno de nosotros es por medio de sus abundantes y entrañables misericordias. Por ejemplo, miren esto. Por ejemplo, al hacer frente ustedes y yo a los desafíos y a las pruebas de la vida, el don de la fe y el apropiado sentido de confianza personal que sobrepasa nuestra capacidad son dos ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. El arrepentimiento, el perdón de los pecados y la conciencia tranquila son ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. Y la constancia y la fortaleza que nos permiten seguir adelante con alegría a pesar de las desventajas físicas y las dificultades espirituales son ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. Yo diría, por lo menos, una muestra de las entrañables misericordias del Señor es que tenemos las Escrituras, el libro de Mormón. Una muestra de las entrañables misericordias del Señor es que tenemos profetas, videntes, reveladores que nos guían. Y también entre nosotros, hombres y mujeres que sirven en el liderazgo local, que incluso podemos ser nosotros mismos. Hay misericordia del Señor cuando nos permite actuar en su obra. Como dijo presidente Gordon B. Hinckley en alguna oportunidad, bueno, ustedes son todo lo que el Señor tiene. ¿Qué más podemos hacer? Ahí hay misericordia, cuando el Señor nos permite liderar su obra. A veces me miro a mí en alguna oportunidad. Alguien dijo, debemos relevar a esta persona porque no sirve. Y yo pensé, bueno, si el Señor pensara así de cada uno de nosotros, nadie serviría en la obra. Esta es una obra de oportunidades. A veces a las personas hay que darles oportunidades, mis queridos hermanos, y no simplemente cortar como si esto fuera un papelito o un mantel de una gran mesa. La vida de cada persona importa, incluso la de aquellos que voluntariamente y con disposición de corazón desean servir al Señor. Justamente hablando de esto, hablemos de lo que significa andar humildemente delante del Señor, porque estamos hablando aquí de las entrañables misericordias de Él. Bueno, una misericordia, hermanos, es que no nos volvamos orgullosos cuando recibimos bendiciones del Señor.
Creo que hay que pedirle mucho a Dios, cada uno de nosotros. Padre, bendíceme. Y por favor, no permitas que ninguna bendición tuya se vaya a volver una debilidad en mí. O sea, que las cosas con las que tú me bendices, yo las tome de tal manera que me vuelva orgulloso. Nunca permitamos eso, hermanos. Y aunque el orgullo y la iniquidad parecen predominantes en esta nación jaredita, también hay ejemplos de humildad en todos estos capítulos. Voy a leer algunos, hermanos. Voy a leer el versículo 30 del capítulo 6 para que veamos un ejemplo de lo que es la humildad. Sucede que aquí hay una historia bien interesante. Oría es hijo de Jared, que es hermano de Morian-Cumer, que es el profeta del Señor. Los hijos del hermano de Jared no desean ser reyes. Cuando llegan a la tierra prometida, quieren escogerlos como reyes y ninguno acepta. Entonces los papás, pues el hermano de Jared dice, nunca obliguen a un hombre a ser su gobernante, nunca lo obliguen, porque eso termina en desgracia, eso termina siempre mal, la historia lo ha mostrado. Y tampoco los hijos de Jared quisieron ser reyes. Entonces el versículo 27 al final dice, y Oría fue ungido para que fuera rey del pueblo. Miren lo que dice aquí tan bonito. Y empezó a reinar, y el pueblo comenzó a prosperar, y se hicieron sumamente ricos. Y sucedió que murió Jared, y su hermano también, o sea, Morian-Cumer. Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Entonces aquí yo personalmente veo, hermanos, como una muestra. La humildad es un sinónimo de recordar, es un sinónimo de algo que tenemos almacenado en nuestro corazón que se llama gratitud. En la medida en que los hijos de Dios guardan gratitud con el Señor, en esa medida son bendecidos, mis amados hermanos y hermanas. Hay muchas más historias de otros reyes, de otras personas que fueron bendecidas en este libro de Éter. Les invito a que busquen, les voy a dejar unos versículos acá para que ustedes estudien en su noche de hogar, si así lo desean, sobre la humildad y andar humildemente delante del Señor. Les voy a dejar este versículo, Éter 9:35. Cómo el Señor bendijo y prosperó la tierra en un momento en que había escasez y una sequía poderosa que colmó la tierra. También les voy a dejar el ejemplo de Éter 10, los versículos 1 al 2, para que lean la historia del rey Ches, que es bien interesante. Ahora, después de que ustedes hagan esto, podrían preguntarse, hermanos, y de hecho podemos hacerlo hoy mismo, ¿por qué los jareditas se humillaron cuando sus situaciones fueron tan difíciles? ¿Y por qué nosotros muchas veces solo nos humillamos cuando las situaciones son contrarias a lo que nosotros queremos? ¿Qué debemos hacer para demostrar nuestra humildad al Señor? ¿Cómo nos bendice Dios cuando nosotros somos humildes? Y ustedes dirán, uy, hermano Walter, pero la verdad nos está haciendo muchas preguntas hoy. Quiero que con estas preguntas, con esta tarea que les dejo, para que ustedes hagan en su hogar, en su lectura personal de las Escrituras, con sus hijos, con su familia, recuerden que es mejor ser humilde que ser obligado a ser humilde. Busquen siempre esa diferencia. El Señor ama a las personas que desean humillarse delante de Él. Así vemos cómo también nosotros a través de la humildad podemos llegar a ser líderes como Cristo es. El libro de Éter también nos enseña mucho sobre el liderazgo. Triste es la vida de un líder, sea cual sea su rango en la iglesia, desde profeta hacia el más humilde maestro de escuela dominical, ¿sí?, o de la primaria, si tienen orgullo en su corazón, queridos hermanos. El orgullo destruye a cualquier persona. No necesita un nivel de liderazgo, un nivel de educación o un nivel de riqueza especial para ser orgulloso. Está el orgulloso que tiene un cargo prominente en la iglesia o en el mundo. Está el orgulloso que tal vez puede ser un humilde maestro de la primaria, pero tiene orgullo en su corazón. Está el orgulloso que tiene muchas posesiones materiales, entonces es muy rico y tiene mucho en la vida.
y está el orgulloso que no tiene nada para comer y aún así no se acerca al Señor. Recuerden que el Señor aquí en estos capítulos nos da detalles en el poco espacio de estas planchas de cómo podemos llegar a ser líderes justos como Él es justo. Por eso también, para hacer un poco más ágil esta lección, quiero darles ejemplos negativos y positivos de reyes y de gobernantes, de personas, de personajes del libro de Éter que ustedes van a poder estudiar. Incluso pueden en su noche de hogar compartir cada uno un personaje y leer lo que hizo cada una de estas personas. Miren, voy a dejar esta lista aquí. Oría, que ya hablamos de él. Éter 6, versículo 30 y Éter 7, versículo 1. Ahí encuentran las características de él. Shuli, Éter 7, versículos 23 al 27. Jared, otro Jared. Éter 8, del 1 al 7 y los versículos 11 al 15. Emer y Coriantún. Este Emer tiene una particularidad y ustedes cuando lean los versículos van a encontrarla. Éter 9, versículos 21 al 23. Het, en Éter 9, del 26 al 30. Ches, en Éter 10, del 1 al 2. Riplaquish, Éter 10, del 5 al 8. Moriantón, Éter 10, del 9 al 11. Lib, Éter 10, del versículo 19 al 28. Éter, que es el profeta que escribe, del capítulo 11, de los versículos 11 al 13. Y el mismo Jesucristo, que aparece en todo el libro como un simbolismo. Recuerden que aquí les di ejemplos. Cuando ustedes lean, van a encontrar personas que ejercieron un liderazgo a la manera de Cristo y personas que ejercieron un liderazgo a la manera del mundo. Van a encontrar esos dos contrastes ahí en muchos de esos personajes que les di. Piensen cuando lean estos versículos, ¿qué pueden hacer ustedes para ser líderes más como Cristo? Porque de eso se trata todo esto, hermanos. El presidente Dieter Uchtdorf, en su discurso El mayor entre nosotros, dio varios consejos, hermanos, que son también muy válidos. Si pueden, lean ese mensaje, El mayor entre nosotros, un mensaje de la Liaona de 2017, de mayo, del mes de mayo de 2017. De hecho, me comprometo con ustedes a que esta semana voy a hacer un corte en los discursos de la conferencia general y vamos a leer ese mensaje, El mayor entre vosotros, para que aprendamos un poco más acerca del liderazgo a la manera del Señor. Y hermanos, mientras que leen todo eso, ese discurso que les acabo de dejar de tarea y todas esas similitudes entre estos personajes, piensen en lo que han aprendido acerca del Salvador y piensen en las oportunidades de liderar o influir en los demás que ustedes tienen en su hogar, en la iglesia, en la comunidad, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio. Por favor, piensen en eso y también piensen cómo pueden desarrollar más cualidades de liderazgo cristiano. Incluso si no tienen una tarea específica que desarrollar o un llamamiento como tal que se les haya asignado de liderazgo, ustedes pueden, con su influencia, ejercer liderazgo en la vida. Algunas personas me han dicho a mí, entre comillas, despectivamente, usted es un influenciador, usted es un influencer, porque predico en las redes sociales junto con mi hija y otras personas que ustedes conocen. Hermanos, y con todo el respeto que esto me merece, ¿acaso el mayor influencer, el mayor influenciador no es el Salvador Jesucristo, con su liderazgo, con su luz, con su poder, con su misericordia? ¿Quién influye más en nuestra vida que el mismo Salvador? Que nosotros también podamos ser influenciadores, podamos influir en otros por medio del liderazgo. Ahora, como dije ya, el liderazgo pues es bueno y es malo, ¿no? El liderazgo puede llevar a que las personas hagan lo bueno o hagan lo malo. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque el libro de Éter de hecho nos enseña que el Señor no dirige ni trabaja en la oscuridad. No, con el Señor las cosas son claras, ¿sí? No hay cosas que se hacen secretas. Cada día y cada día más por los mismos medios y por el momento que es,
La iglesia y los líderes generales muestran a los miembros todas las cosas como se están haciendo. A mí me asombra cuando oigo detractores de la iglesia decir, ¿quién sabe qué están haciendo en ese templo del lago Salado? Que eso excavan y excavan. Y el profeta se mete allá y muestra, miren, estos son los cimientos y esto es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que este templo dure y soporte terremotos y dure y sea el lugar más seguro de todo el Valle Salado. Y así sucede con cada cosa en la iglesia. No hay cosas secretas en la iglesia, sino más bien hay cosas que no han sido estudiadas, tienen que estudiarse. ¿Y eso de quién depende? De cada uno de nosotros. Moroni entonces hace una pausa rápida aquí, en todo este resumen de la historia jaredita, para relatar con gran detalle, hermanos, de una manera minuciosa, la institución, el inicio de algo que se conoce como las combinaciones secretas. Miren que esta historia de Jared es cientos de años, casi miles de años antes de la historia nefita y de la historia nefita en el libro de Lamán, que también nos relata mucho de lo que son las combinaciones secretas. ¿Recuerdan? Gadiantón, Quiscumen y todos ellos. Bueno, hermanos, estas combinaciones secretas llevan casi a destruir al pueblo. Me gustaría que fuéramos al capítulo 8. Y vamos a leer en este capítulo 8 unos versículos. Vamos a leer el versículo 21 y el 23 al 25. Miren lo que dice. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas. Es increíble. Las combinaciones secretas es algo que existe desde la antigüedad, desde antes de Moroni. Existen. Ya vamos a leer eso. Versículo 23 al 25. Por tanto, oh gentiles, o sea, ya está hablando a la actualidad, a nosotros, como mirándonos. ¿Recuerden? Está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que si os arrepintáis de vuestros pecados y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción, sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno, caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros, o hay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella y también de los que la establecieron. Y el versículo 25 dice, porque sucede que quien la establezca procura destruir la libertad de toda la tierra, de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Bien, ahí tenemos una muestra particular de lo que son las combinaciones secretas. De hecho, en este mismo capítulo, en el versículo 9, nos indica cómo fue que ellos aprendieron estas cosas. Miren, y ahora, miren esta historia tan interesante. Y ahora la hija de Jared era sumamente bella. Y sucedió que habló con su padre. Esta es una historia interesante, hermanos. Y le dijo, ¿por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales de que nuestros padres trajeron a través del mar, del gran mar? Miren aquí cómo la historia viene desde más atrás. He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? O sea que aquí se presenta, mis amados hermanos, una combinación secreta que es predicha desde la antigüedad. Cuando uno lee en la Perla de Gran Precio en Moisés 5, los versículos más o menos del 29 al 33 encuentra una particular enseñanza sobre todo esto. Quiero compartir con ustedes algo de esto para que lo puedan mirar. Miren, capítulo 5 de Moisés, versículo 29.
Y Satanás le dijo a Caín: júrame por tu garganta, y si lo revelas morirás. Y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan, de seguro morirán. Y esto para que tu padre no lo sepa, y este día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Eso no lo encontramos en la Biblia en sí, sino que lo encontramos aquí, en estas escrituras modernas, más detalladamente. El adversario ayuda a Caín para que cometa este asesinato. Y Satanás juró a Caín, versículo 30, que obraría de acuerdo con sus mandatos, y todas estas cosas se hicieron en secreto. Qué interesante, el versículo 31 nos dice: y Caín dijo: verdaderamente yo soy Maán, el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener lucro. Por tanto, Caín fue llamado maestro Maán y se glorificaba en su iniquidad. Les voy a dejar esta tarea para que ustedes busquen un poquito ahí, aunque, bueno, está aquí en las mismas escrituras, en las notas, dice: entre los posibles significados de la palabra Maán se encuentran mente, destructor y el grande. Ese es, ¿no? O sea, la mente destructora, la mente grande, eso piensa Caín que es. Y se gloriaba de su iniquidad. Y Caín salió al campo y habló con Abel, su hermano. Y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Y Caín se glorió de lo que había hecho, diciendo: estoy libre. Seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. Las combinaciones secretas se establecen para poder quitarle lo que otro tiene, para poder tener la capacidad de controlarlo todo. Generalmente suceden así, desde Caín hasta estos tiempos actuales. La hija de este hombre en el libro de Éter, que nos dice: ¿por qué no lees los anales antiguos que trajeron nuestros padres a través del mar? Ella conocía estas historias. Estas historias eran conocidas. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos conocerlas también, porque pues si no vamos a padecer. Les invito también que, si ustedes lo quieren, lean unos versículos más adelante. Hay otro hombre que se llama ahí en la perla de gran precio, que se llama Lamec, ¿sí? Y él, junto con sus esposas y toda su parentela, se confabulan después de Caín, y llega a ser también un gran maestro del mal, de las combinaciones secretas. Y así se esparcieron todos estos conocimientos por la tierra. De hecho, en el caso de Éter que leímos, la hija de Jared era consciente de su propia belleza. Ella lo dice. Y fue como: bueno, si quieres, entonces mándame y yo voy a conquistar a este hombre aquí. En ese afán de ayudar a su padre a obtener lucro, ella lo ayuda y está dispuesta a participar de un maligno complot, de un asesinato, ¿sí? Que es la base de la combinación secreta. Recuerden, hermanos, que todo esto lo vimos también hace unos capítulos de Ven, sígueme, en el Amán. Y entonces yo aquí quiero dar rápidamente una lista de lo que es una combinación secreta. Características de una combinación secreta, hermanos. Y espero que hoy esto se comprenda un poco más. Yo no quiero hablar de las combinaciones secretas para hacer doler su corazón, hermanos, sino que es necesario que se conozcan estas cosas para que estemos prevenidos. Recuerden que el libro de Mormón tiene dos objetivos. Uno de ellos es testificar al judío y al gentil que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Pero el otro es que también conozcamos las tácticas del mal, sepamos cómo el mal actúa. Entonces, características de las combinaciones secretas. Primero, sus dos objetivos son obtener lucro y lograr poder. Luego se glorían en ello. Estas son las características. Y dejo escrituras aquí abajo de cada una de esas características para que ustedes en su estudio personal puedan utilizarlas. Segundo, las combinaciones secretas necesitan que la iniquidad sea generalizada para sobrevivir. Duden, teman de aquellas personas que siempre están creando caos, de aquellas personas que siempre están provocando la ira de otros. Eso se hace para generar caos. Tercero, las combinaciones secretas florecen en el secreto, el cual, si se viola, resulta en la pena de muerte. Cuarto, en las combinaciones secretas se hacen convenios formales. Es una cosa instituida, no es una cosa pasajera. Tienen sus planes y sus normas. Quinto, utilizan el asesinato, la violencia, las amenazas de violencia, el hurto, el vicio, la fornicación, la lisonja para obtener lucro
y poder. Las combinaciones secretas se basan en todo tipo de aberraciones, incluso que tienen que ver con la sexualidad. Sexto, las combinaciones secretas operan conforme a las leyes que se oponen a las leyes del país. Séptimo, Satanás es el gran conspirador y autor de ellas. Octavo, los participantes de dichas organizaciones enjuician a sus propios integrantes conforme a sus propias leyes y no a las leyes del país. O sea, utilizan sus propias normas. Noveno, procuran las riendas del gobierno en el menor tiempo posible. O sea, apoderarse del gobierno. Quieren el poder. ¿Para qué? Para combinarse, obtener lucro y dominar a los otros. Décimo, sus participantes buscan derrocar la libertad de los demás, pero siempre manteniendo su propia libertad. ¿Les suena parecido? Seguramente en algunos países podemos estar viviendo eso. Las combinaciones secretas causan la destrucción de las naciones. 12. Las combinaciones secretas son una abominación a la vista de Dios. Todas estas les he dejado escrituras para que ustedes puedan en su estudio personal aprender más de estas cosas y darse cuenta que estas cosas deben ser consideradas y deben ser tenidas en cuenta. Moroni las refleja aquí y las comparte porque fue un mandato de Dios. Esa fue la razón que Moroni nos da ahí en Éter 8, en el versículo 26. Voy a compartirlo con ustedes por aquí. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que hemos aprendido muchas cosas hoy. Ahora, quiero dejarme testimonio para finalizar. El Señor, con su luz, con su misericordia, nos llena de poder para resistir el mal, para pasar las aguas, para pasar las dificultades de la vida, pero también para destruir todas estas cosas, todos estos resultados, todas estas sumas de iniquidades que llevan a la destrucción de una persona, de una familia, de un pueblo, de una nación. Evitemos todas esas cosas. Testifico que el Señor es poderoso para hacerlo. Yo lo he vivido en mi vida, he visto en mi vida y ustedes también seguramente podrían testificar junto a mí y junto a muchos profetas y muchos santos en todo el mundo que realmente el Señor nos protege si nosotros somos fieles en guardar sus mandamientos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos aprendido que el Señor nos guiará en nuestros viajes mortales, en nuestra vida terrenal, que debemos andar humildemente delante del Señor y que debemos llegar a ser líderes como Cristo es líder. Este es el ejemplo de liderazgo, el modelo de liderazgo. Y también hemos aprendido que el Señor no trabaja en la oscuridad, no le gustan las combinaciones secretas, las detesta, las aborrece. No está bien. Y ojalá que ninguno de nosotros caiga en algo similar a una institución de estas. Muy bien, mis queridos hermanos, testifico de todas estas cosas, de la verdad de las Escrituras, de la verdad de las palabras de los profetas, de la antigüedad que se encuentran en el libro de Mormón, en la Biblia, en Doctrina y Convenios, en la Perla de Gran Precio, y de las palabras de los profetas vivientes, actuales. A la cabeza, el presidente Russell M. Nelson, que nos acompañan y siempre nos están enseñando la verdadera doctrina de Cristo. Testifico de estas cosas y las dejo en nombre de mi Salvador, mi Creador, la luz del mundo. Todo poder, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en esta clase de Escuela Dominical, esta lección de Ven, Sígueme. Espero que les haya gustado, que haya sido de interés para ustedes, que les haya nutrido espiritualmente. Si quieren saber un poco más de este tema, los invito esta noche, como todos los domingos en la tarde, a que me encuentren en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, para compartir con ustedes la charla dominical con mi hija Liz. Un abrazo, les amo con todo mi corazón. Espero que esta clase, esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.